Mis padres cancelaron mi universidad para pagar la boda de mi hermano Dorado años después. Mi hermano vino a pedirme trabajo, y le dije, no contrato gente sin título. Mis papás siempre tuvieron una forma muy clara, y muy jodida, de demostrar que hijo valía más. Nunca lo decían en voz alta, claro, porque eso arruinaría la narrativa perfecta de nosotros no tenemos favoritos, amamos a nuestros hijos por igual. Pero uno crece sintiendo esas cosas como se siente el frío cuando te dejan afuera sin abrigo. Desde niño entendí que yo era el que estaba de más, el que servía para llenar formularios escolares, el que pasaba desapercibido en las cenas de Navidad mientras Michael, mi hermano mayor, acaparaba todas las conversaciones con sus logros más o menos mediocres, adornados por mi mamá como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. Yo era el callado, el que no da problemas, el que siempre ayuda, lo cual se traduce en el que nadie escucha, el que nadie celebra, el que nadie defiende. Michael, en cambio, era el hijo dorado. Y digo dorado porque no solo le daban todo lo que pedía sin chistar, sino que además parecían convencidos de que estaba destinado a brillar solo por existir. No importaba que hubiera cambiado de carrera 3 veces o que viviera en casa a los 27 sin pagar renta, para mis papás, él era un genio incomprendido. Recuerdo perfectamente una vez, cuando yo tenía 15 años y él 19, que rompió el parabrisas del auto familiar por conducir borracho y mi mamá, con lágrimas en los ojos, dijo: es que el pobre está estresado por los exámenes. Cuando 2 años después yo saqué A en todas mis materias pero no pude ir al paseo escolar porque no había dinero, mi papá simplemente dijo: la vida no siempre es justa. Así se escribían las reglas en esa casa, lo de él eran errores, lo mío eran consecuencias. Pero lo que más me jodió, lo que todavía a veces me quita el sueño cuando me acuerdo de esa noche en particular, fue lo que pasó cuando yo estaba a punto de terminar la universidad. Había hecho todo lo correcto, todo lo que ellos siempre me decían que hiciera, saqué buenas notas, trabajé medio tiempo, no salí de fiesta, no causé problemas, no pedí lujos, no me metí en drogas. Y aún así terminé cargando con la culpa de no haber nacido Michael. Estaba por cursar el último semestre de mi licenciatura en administración, ya había conseguido una beca parcial, tenía cartas de recomendación listas y hasta había hecho entrevistas para prácticas profesionales. Solo necesitaba que mis papás siguieran ayudándome con los gastos del semestre, como habíamos acordado desde el inicio. No era una suma imposible, ya habíamos pasado por lo más caro, y de hecho me sentía casi culpable por lo aliviados que debían estar. Creí que por fin podrían estar orgullosos de mí, aunque fuera un poquito. Pero no. Resulta que Michael, en ese entonces ya había dejado los estudios por tercera vez y vendía suplementos de proteína por Instagram, había decidido que se iba a casar. Así, sin avisar, sin trabajar, sin tener ni una cama propia. Iba a casarse con Lauren, una tipa superficial, pretenciosa, que hablaba como si viviera en un reality show y me miraba con una mezcla de lástima y fastidio cada vez que coincidíamos en algún evento familiar. Mi mamá, por supuesto, estaba extasiada, porque según ella Lauren tenía buen gusto y venía de una familia que nos puede abrir muchas puertas. Escucharla hablar así de esa mujer mientras yo me reventaba trabajando turnos de noche en una tienda de conveniencia para ahorrar en útiles fue una de esas cosas que no se borran con el tiempo. Por más terapia o distancia que metas de por medio. Una noche, cuando apenas faltaban 2 semanas para que empezaran mis clases, mi mamá me llamó a su cuarto. Ya el tono que usó me dio una mala espina, ese tono dulce pero condescendiente que solo usa cuando va a soltar algo que me va a cagar la existencia. Me senté en la orilla de la cama y ella, con cara de mártir, me dijo que habían estado haciendo cuentas y que, después de mucha discusión, habían decidido que este semestre iba a ser mejor que me lo tomara con calma. Que pausara, según ella, porque era importante apoyar a mi hermano en este momento tan especial. Lo dijo como si me estuviera pidiendo que prestara una camiseta, como si lo mío fuera reemplazable. Yo no respondí al principio, porque no podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé en silencio, esperando que dijera que era una broma o que al menos se viera un poco culpable, pero no. Solo me miraba con cara de sé fuerte: hijito, ya te tocará tu turno, mientras en la mesa del comedor descansaban las cotizaciones de la boda y una hoja con mis horarios de clase arrugada a un lado. En resumen,
Habían decidido usar el dinero de mi matrícula para pagar el bodorrio de mi hermano. Literalmente, mi educación fue cancelada para que pudieran alquilar un local más grande, contratar un violinista que tocara durante la cena y hacerle una sesión de fotos a Lauren en un maldito campo de lavanda. Mi papá lo justificó diciendo que las oportunidades no esperan y que yo podía trabajar un tiempo mientras tanto. Como si encontrar trabajo sin título fuera pan comido. Como si mi tiempo valiera menos porque yo no me había quejado lo suficiente o no tenía una sonrisa fotogénica como la de Michael. Cuando intenté discutir, cuando les pregunté si de verdad creían que eso era justo, mi mamá me dijo que guardar rencor solo te envenena por dentro y que un día lo entendería. Ese fue el día que dejé de llamarlos mis papás en mi cabeza. Desde entonces, simplemente me refiero a ellos como los que me jodieron la vida por una boda que ni siquiera duró 3 años. No fui a la ceremonia. Me tocaba trabajar ese día. Vendí sodas y hot dogs rancios en una gasolinera mientras en mis redes aparecían fotos del vals, del brindis y del pastel de 5 pisos con la frase "para siempre comienza hoy". Y mientras más sonreían en las fotos, más se apretaban mis puños. No porque los envidiara, sino porque sabía que algún día esa mierda se les iba a caer encima. Y cuando lo hiciera, yo iba a estar ahí, mirándolos desde arriba, recordándoles que los sueños que se construyen sobre los sacrificios de otros no duran. Solo se posponen, hasta que te los cobro con intereses. Actualización 1. Pasó más de un año desde aquella conversación de mierda, ese momento exacto donde me quedó claro que en mi familia el amor tenía precio y que el mío, evidentemente, no valía ni una banda de bodas ni una noche de banquete. Durante ese tiempo, mientras ellos se dedicaban a celebrar lo que llamaban la nueva etapa de Michael y presumían en redes sociales la boda soñada como si hubieran metido a su hijo en Harvard, yo estaba recogiendo latas, reponiendo estantes, limpiando vómito de los baños públicos en un 7-Eleven de mala muerte al lado de la autopista y tratando de sobrevivir con lo poco que me dejaban las propinas de los camioneros que, a veces, me daban monedas solo por no tener que lidiar con el cajero viejo, que les hablaba con acento texano. Dormía poco, comía peor, y todo lo que ganaba se iba directo a pagar las clases que ahora debía cubrir por mi cuenta, sin ayuda, sin apoyo, sin siquiera un maldito mensaje preguntando cómo iba. Mi mamá solía llamarme cada 2 semanas antes. Después de la boda, apenas si me escribía para decir cómo estás, como quien le pregunta a un conocido que se cruzó en el ascensor. Los primeros meses fueron una tortura, porque seguía viendo a Michael en todas partes. Literal. Su cara estaba en cada maldito post de la familia. Que si el brunch de agradecimiento, que si el viaje a Maui, que si el video del primer baile. Que si Lauren había montado un canal de YouTube donde hablaba de ser una esposa joven y emprendedora y usaba frases como manifestar abundancia y el universo proveerá. Todo mientras yo apenas podía pagarme un sándwich con pan duro y queso genérico. Y claro, como si fuera poco, mi tía, la hermana metiche de mi mamá, empezó a decir por Facebook que yo había abandonado mis estudios porque no tenía vocación y que ella siempre había dicho que yo era más bueno para el trabajo físico. Me enteré de eso cuando una compañera del turno nocturno me mostró el comentario entre risas, y aunque me hice el fuerte, esa noche me encerré en el baño del trabajo y me quedé ahí casi 40 minutos, sin llorar, sin gritar, simplemente tragándome la rabia como quien se traga ácido con una sonrisa. Pero no me detuve. Si algo aprendí de todos esos años de ser el invisible de la familia es que, si nadie te va a ayudar, entonces cada paso que des tiene que ser lo más firme posible. Me enfoqué en lo que tenía, pocas horas de sueño, un cuerpo agotado, pero una mente afilada. Me inscribí en clases en línea, pagaba cada semestre con los centavos que juntaba entre propinas y turnos dobles, y poco a poco fui tachando materias. Me tomó más de lo esperado. No pude terminar en la fecha en la que originalmente debía graduarme. Me retrasé, me perdí oportunidades, me quedé sin vida social, pero terminé. 2 años después de la fecha planeada, en una ceremonia pequeña, sin familia, sin toga, porque costaba $50 rentarla y preferí gastar eso en transporte y una buena comida. Me entregaron mi diploma en una sala universitaria donde solo había 3 personas aplaudiendo, ninguna de las cuales compartía sangre conmigo.
Salí de ahí con mi título enrollado en una carpeta de cartón, metido en la mochila junto con mi almuerzo, y un sentimiento que era mezcla de orgullo y furia. Orgullo por no haberme rendido, furia porque todavía recordaba cada palabra que me dijeron cuando decidieron que la boda era más importante que mi educación. En ese momento no tenía empleo formal, ni ahorros, ni siquiera sabía cómo iba a pagar el arriendo del siguiente mes, pero tenía algo que ellos nunca podrían quitarme. La convicción de que había logrado todo sin su maldito apoyo. Al mes siguiente, empecé a mover contactos, a buscar internships, a enviar aplicaciones a lo que fuera. Conocí a un tipo que manejaba una pequeña empresa de logística que operaba entre Texas y Oklahoma. Me ofreció una posición como asistente administrativo y aunque el sueldo no era gran cosa, la empresa tenía algo que me interesaba mucho más, acceso a contratos, hojas de cálculo, licitaciones, manejo de personal y todo ese detrás de escena que nadie enseña en clases, pero que es oro puro si sabes observar. Me puse a absorber información como esponja. No importaba si tenía que quedarme después del horario, barrer, hacer café o preparar presentaciones que terminaban siendo editadas por otros. Cada dato que veía, cada número, cada estrategia de ahorro, cada conversación que escuchaba en las salas de reunión me servía para construir lo que sería, sin que aún lo supiera, la base de mi propio imperio. Vivía en un apartamento que más parecía un closet con baño, compartía cocina con 3 tipos que hacían delivery y peleaban por el wifi, y tenía que esconder mi laptop para que no me la robaran cuando salía. Pero, a diferencia de años anteriores, por primera vez no me sentía atrapado. Había dejado de depender de gente que solo me usaba como escalón. Estaba por fin pavimentando mi camino. No tenía tiempo ni intención de llamar a mis papás. De hecho, me llegó una vez un mensaje de voz de mi mamá diciendo algo como "nos tienes abandonados", y lo borré sin escucharlo completo. Me pregunté si ella se acordaría de la última vez que me dijo que debía entender sus decisiones porque no todo gira en torno a ti, y sonreí. Mientras tanto, la vida de Michael seguía siendo un reality show con luces prestadas. Seguía apareciendo en fotos junto a Lauren, con paisajes de fondo y frases de autoayuda en la descripción. Cada día es una nueva oportunidad, el amor todo lo puede, si lo sueñas, lo logras. Claro, fácil decirlo cuando tus sueños se construyen con el dinero que otro tuvo que renunciar a su futuro para darte. No me molestaba que fueran felices. Me molestaba que lo hicieran sobre mis hombros, como si lo mío no hubiera valido nada. Pero algo dentro de mí me decía que esa mierda no iba a durar. Porque el universo no siempre castiga de inmediato, pero no se le olvida. Y yo, mientras tanto, seguía anotando. No en un cuaderno. No en una lista. Sino en cada parte de mi cuerpo. Cada desprecio. Cada risa burlona. Cada peso que me negaron. Porque si algún día volvían a necesitarme, no iba a tener que pensar 2 veces la respuesta. Iba a estar lista. Limpia. Y con toda la rabia acumulada, envuelta en traje y corbata. Actualización 2. Pasaron poco más de 3 años desde aquella graduación solitaria y, aunque nunca volví a pisar la casa de mis padres ni les respondí más de 2 mensajes sueltos, lo cierto es que tampoco los necesitaba. Mi vida había cambiado radicalmente, no de golpe, pero sí con una lentitud firme que me permitió asimilar cada logro con la misma claridad con la que recordaba cada jodido desprecio. Después de 2 años trabajando como asistente administrativo en esa empresa de logística, había logrado ascender a supervisor de operaciones, luego a coordinador regional y, finalmente, a gerente de planificación. Pero lo que verdaderamente marcó la diferencia no fue el cargo ni el sueldo, sino todo lo que aprendí en ese tiempo, cómo negociaban los contratos grandes, cómo se movían los sobornos legales disfrazados de incentivos. Cómo se exprimía una ruta de distribución para reducir costos sin joder al chofer y cómo funcionaban realmente las relaciones entre clientes, proveedores y competencia. Lo aprendí todo con rabia. Con una paciencia que solo puede tener alguien que ha sido obligado a comer tierra desde niño. Cada día que pasaba en esa oficina no era solo trabajo, era parte de un entrenamiento silencioso que yo mismo me impuse con la convicción de que nadie más iba a levantarme si no lo hacía yo mismo. A mediados de 2023, tras meses de reuniones y noches sin dormir,
Me asocié con uno de los tipos más astutos que conocí en ese mismo trabajo, alguien que, como yo, había llegado desde abajo y entendía lo que era tener que luchar contra las estructuras podridas que favorecen siempre a los mismos. Juntos montamos una empresa pequeña, sí, pero con una estrategia agresiva, apuntar a las cadenas medianas que las grandes compañías dejaban desatendidas por no considerarlas suficientemente rentables. Nuestro margen no era alto al principio, pero sabíamos exactamente dónde recortar, cómo ajustar tiempos de entrega y qué rutas utilizar para maximizar eficiencia. Yo me encargaba de las relaciones comerciales, del flujo administrativo y del diseño de propuestas, él manejaba la parte operativa, los contratos con conductores y la coordinación logística. Hacíamos buen equipo porque ninguno tenía tiempo para egos, solo para resultados. Durante ese mismo año, en plena expansión de nuestra red en el norte de Texas, me enteré por un conocido, uno de esos primos lejanos que aparecen en redes sociales cuando hay chisme, de que Michael estaba pasando por una mala racha. Al principio no me importó. Pensé que era otra de sus acostumbradas pausas en la vida, que seguramente estaba aburrido de hacer videos con Lauren o que su última idea de negocio no había despegado. Pero no. Resultó que Lauren le había puesto los cuernos. Así, sin rodeos. Con un fotógrafo de bodas al que había conocido en una sesión privada y con quien, según el propio primo, ya llevaba meses saliendo a escondidas. Las fotos filtradas fueron un escándalo local, y más aún cuando Lauren, muy en su estilo melodramático, publicó un video llorando en su canal diciendo que había intentado todo, pero Michael no sabía amar. No sabía acompañar, no sabía crecer. Yo no le di like. Solo lo vi con una mezcla de satisfacción y una pizca de lástima que se me evaporó en cuanto me acordé del día que me quitaron mi matrícula para pagar esa misma boda. El divorcio, como era de esperarse, lo dejó en la lona. Lauren lo exprimió como limón barato. Se quedó con el carro, con los muebles, con parte de la cuenta conjunta y, según su abogado, con los derechos sobre algunos de los contenidos digitales que monetizaban juntos. Michael tuvo que volver a casa de mis padres. Lo supe no por él, sino porque un día mi papá, ese mismo que me dijo una vez que la vida no siempre es justa cuando me dejaron sin universidad, me llamó por teléfono. Fue un mensaje corto, apenas un par de líneas de voz que decía: te necesitamos, hijo. Lo escuché 3 veces antes de borrarlo. Lo que no sabían era que yo llevaba años esperando que eso pasara. Que por dentro me había preparado cada día para ese momento exacto, el día en que sus pilares perfectos se vinieran abajo, el día en que su hijo dorado ya no brillara, el día en que me necesitaran. Ese mensaje no era un llamado fraternal, era una jodida señal de alarma que indicaba que su castillo de mierda se estaba desmoronando. Y claro, ahora sí querían al hijo que siempre fue tan maduro, al que nunca causó problemas, al que puede ayudarnos con esto. ¡Qué conveniente! Pero no respondí. No al principio. Esperé. Quería ver hasta dónde eran capaces de arrastrarse. Fue entonces cuando mi mamá, esa misma que justificó todo lo que hicieron con la excusa de tú puedes con todo, hijito, me escribió una carta. No un mensaje. Una carta escrita a mano, con su letra temblorosa y una fragancia que reconocí al instante. Me dijo que Michael estaba deprimido, que no podía salir de la cama, que no encontraba trabajo, que todo el mundo le había cerrado las puertas, que estaba empezando a hablar de irse para siempre. Me rogaba que lo ayudara. Que si tenía algún contacto, alguna oportunidad, lo que fuera. Y ahí fue cuando entendí que el momento había llegado. No porque me lo pidieran, no porque estuvieran en apuros, sino porque finalmente el poder estaba en mis manos. Después de años de ser el invisible, el segundón, el ignorado, ahora yo tenía lo que ellos no: estabilidad, empresa, contactos y dignidad. Y lo mejor de todo era que ellos sabían que la tenían que venir a buscar de rodillas. No respondí de inmediato. Tomé mi tiempo. La venganza no se sirve apurada. La venganza se cocina lento, a fuego bajito, hasta que el aroma impregna todo lo que los rodea y ya no tienen escapatoria. Me preparé, revisé nuestras vacantes, ajusté un par de cosas en los perfiles de contratación, e incluso le dije a mi socio que quizás iba a recibir una solicitud especial, sin dar más detalles.
Luego llamé a mi padre, solo para decirle que quizá podía hacer algo, que si Michael estaba dispuesto a presentarse formalmente, a pasar por una entrevista como todos los demás, entonces que me lo enviara con resumen en mano. La emoción en su voz fue tan jodidamente evidente que me dio ganas de reírme, pero me contuve. Fingí cordialidad, puse tono profesional, y le dije que me enviaran todo al correo de la empresa. No por generoso. No por fraterno. Sino porque ese era el primer paso de la caída final que yo mismo iba a dirigir, con traje, corbata y sonrisa pulida. Porque ahora sí, la vida estaba por volverse justa. Pero esta vez, a mi manera. Actualización 3. Pasaron un par de semanas después de esa llamada y del correo que mi papá, diligente como nunca lo fue conmigo, me envió con el asunto solicitud de empleo de Michael. No sé si fue él quien lo redactó, o si realmente mi hermano todavía era tan arrogante que pensaba que bastaba con poner un par de frases vacías para convencer a alguien de contratarlo. Pero lo cierto es que el contenido era tan mediocre como patético. El documento venía adjunto en Word, con formato desordenado, errores de ortografía y sin ninguna estructura seria. Decía que había trabajado en organización de eventos, que había sido consultor de imagen digital junto a su exesposa y que tenía habilidades de liderazgo adquiridas en entornos de alta presión. Cuando leí eso último me reí tan fuerte que uno de los socios de mi empresa me preguntó si había visto un meme. Dije que sí. No le conté que en realidad estaba leyendo la autodestrucción escrita de alguien que alguna vez me trató como si no mereciera ni respirar el mismo aire que él. Decidí programar la entrevista como si fuera cualquier otro candidato. Le pedí a mi asistente que lo agendara para el lunes a las 9 de la mañana, primera hora, justo después del reporte semanal, cuando normalmente estoy más despierto y más jodidamente lúcido. Quería estar bien presente para no perderme ni un solo gesto de su cara. Ese lunes llegó puntual. Al menos eso sí. Vestía un traje gris arrugado, probablemente de algún outlet barato o prestado por mi padre. Llevaba una carpeta en mano, se notaba que había dormido poco o que había llorado antes de venir, y me saludó con esa media sonrisa forzada que siempre usaba cuando se sentía inseguro pero no quería mostrarlo. Le ofrecí café. Lo invité a sentarse. Y cuando comenzó a hablar, usó el mismo tono falso que usaba cuando estaba en la universidad y quería convencer a los profesores de que le extendieran una entrega. Hablaba de compromiso, de reinvención personal, de empezar desde cero con humildad. Y yo, escuchándolo en silencio, me preguntaba si recordaría esa noche en que nuestros padres me dijeron que no podía estudiar porque su boda era más importante. Me preguntaba si tenía el descaro de venir ahora a buscar trabajo en la empresa que levanté con mis propias manos después de que ellos me patearon el suelo para que él pudiera bailar encima. Le pedí que me hablara de su formación académica. Hubo una pausa. Sus ojos bajaron hacia la mesa, luego hacia las manos, y ahí fue cuando lo soltó, que nunca terminó la universidad, que había querido retomarla varias veces pero la vida se le atravesó. Dijo que su experiencia valía más que un papel. Que todo lo que uno aprende en la práctica no se enseña en un aula. Que su paso por el mundo digital le había dado herramientas que no muchos sabían manejar. Lo dejé hablar. Lo dejé construir su castillo de arena con palabras robadas de discursos motivacionales baratos. No lo interrumpí ni una vez. Quería que pensara que tenía una posibilidad. Quería que sintiera que quizás sí, que había una chance, una rendija por donde colarse. Y justo cuando terminó su discurso, respiró hondo y me dijo algo como: sé que esto puede parecer fuera de lo común, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea. Solo necesito que alguien me dé una oportunidad. Le respondí con la misma frialdad con la que me respondieron a mí cuando tenía 21 años y les rogué que no cancelaran mi matrícula. Le dije que entendía su situación, que lamentaba mucho todo lo que había pasado, pero que lamentablemente, en mi empresa, una de las políticas más estrictas es que solo contratamos profesionales titulados. Le expliqué que esa norma no era flexible, que no había excepciones, que era parte de nuestra filosofía como compañía, premiar el mérito, la formación y la constancia. Que incluso si quisiera, no podría contratarlo porque eso iría contra los principios con los que había construido todo. Le dije eso mirando directo a los ojos, con voz neutra, sin levantar el tono.
Y entonces, en ese instante, vi cómo se deshacía por dentro. Su mandíbula se tensó, su respiración se volvió más corta, sus ojos comenzaron a llenarse de algo entre ira, vergüenza y súplica. Pero no dije nada más. Me limité a extenderle la mano y desearle suerte. Él no me la dio. Solo asintió con la cabeza y se levantó. Cuando ya iba hacia la puerta, le dije, como quien ofrece una cortesía, que podía llevarse una copia del folleto corporativo, por si conocía a alguien más interesado en aplicar. No respondió. Caminó hasta el elevador como si cada paso le costara una tonelada. Y justo antes de que las puertas se cerraran, me miró por última vez, y le dije, cuando termines tu título, hablamos. No con burla. No con sarcasmo. Con una calma tan calculada que dolía más que cualquier grito. Esa noche me quedé solo en la oficina. No tenía reuniones. No tenía nada urgente que hacer. Pero tampoco quería irme. Me quedé mirando el ventanal que daba a la ciudad mientras tomaba un whisky que guardaba para ocasiones especiales. No era por celebración. Era por cierre. Por justicia. Por la certeza de que, después de años de tragar mierda, por fin el mundo me devolvía un poco de equilibrio. Porque no se trataba solo de Michael, ni del trabajo, ni del rechazo. Era todo lo que representaba. Era la sensación de que finalmente yo tenía el poder de decir no como ellos lo dijeron antes. Solo que, a diferencia de ellos, yo tenía motivos. Tenía estructura. Tenía principios. Y, sobre todo, tenía memoria. La suficiente como para no olvidar nunca lo que me costó llegar hasta esa oficina. Y lo que se siente decir no contrato gente sin título cuando fuiste tú el que tuvo que ganarse ese maldito título a golpes. Actualización 4. Pasaron unos cuantos meses desde aquella entrevista que, aunque breve, dejó un eco permanente en mi memoria, como si cada palabra que le dije ese día hubiera servido para marcar un antes y un después. No solo en la relación con mi hermano, sino también en la forma en que yo me miraba a mí mismo. Por primera vez en mi vida no me sentía un espectador de mis propias decisiones. Yo había sido quien diseñó la escena, quien eligió el guión, quien dirigió la mirada de todos y quien apagó las luces al final con una sonrisa invisible. Michael nunca me escribió después. Nunca me llamó, ni siquiera para insultarme, y en el fondo creo que eso fue lo que más me confirmó que lo había golpeado donde más le dolía, en el ego. Porque él siempre había vivido de la validación ajena, de las palmaditas en la espalda, del tranquilo, ya vendrá tu momento, del todos cometemos errores, y ahora se encontraba con una puerta cerrada. Sin explicaciones cálidas, sin drama ni redención. Solo una respuesta seca y clara que le recordaba que los títulos no son opcionales cuando el que contrata es alguien que aprendió a pelear solo. Supe por terceros, porque, evidentemente, nuestros padres nunca se atrevieron a decírmelo directamente, que Michael cayó en una especie de limbo después de aquella mañana. No volvió a buscar empleo durante un buen tiempo. Se recluyó en casa de mis papás, se la pasaba encerrado en su cuarto, evitando preguntas, evitando explicaciones, diciendo que estaba descansando o reconsiderando sus prioridades. Lauren, mientras tanto, seguía creciendo como influencer de estilo de vida, publicando frases baratas sobre el empoderamiento femenino mientras mostraba su nueva casa decorada con luces colgantes y velas caras. Una ironía, considerando que la mitad de esas cosas se pagaron con dinero que no era suyo, pero que eso no era asunto mío. A mí me interesaba otra cosa. Me interesaba ver cómo el silencio de Michael se volvía insoportable en esa casa que siempre había estado llena de ruido para él. Cómo pasaba de ser el hijo al que le preparaban el desayuno con cariño a ser el adulto que no respondía correos, no salía de su habitación y no generaba absolutamente nada. El mismo que una vez me llamó obsesivo por estudiar tanto, ahora se escondía entre sábanas que ya no podía pagar por sí mismo. Fue en ese mismo periodo que mi madre, desesperada y con el orgullo roto, me mandó un correo que todavía guardo. Uno largo, redactado con un tono lastimero, que empezaba diciéndose que no merezco pedirte esto, pero eres el único que puede ayudarlo y terminaba con un párrafo que era puro veneno disfrazado de súplica. Decía algo así como Michael es tu hermano, y la familia se ayuda en los peores momentos.
Ojalá algún día tú también tengas a alguien que te tienda la mano si la vida te da la espalda. Lo leí 3 veces. No por duda, sino porque me parecía tan descarado que sentía que debía verificar si era real. Era ella, sin duda. La misma que me pidió ser comprensivo cuando me dejaron sin matrícula. La misma que me dijo que guardar rencor no lleva a nada cuando le pregunté por qué mi sacrificio no valía. Ahora sí se acordaba de que yo era parte de la familia. Ahora sí se acordaba de que yo tenía corazón. Qué conveniente que los recuerdos funcionen así. Pero no respondí. No le debía ninguna explicación. El mismo silencio que ellos usaron conmigo todos esos años, lo usé yo como castigo. Y lo mejor de todo es que ni siquiera fue necesario decirlo en voz alta. Mi éxito ya hablaba por mí. Mi empresa había crecido tanto que habíamos abierto una sucursal en Houston y estábamos negociando contratos con marcas medianas que, hasta hacía un año, ni siquiera nos respondían los correos. Los números cuadraban, los clientes estaban contentos, y por primera vez tenía un equipo completo de empleados que no solo me respetaban, sino que me buscaban por consejo, por guía. Como si realmente yo fuera alguien que merecía ser escuchado. Y ahí estaba la verdadera venganza, no en el rechazo a Michael, no en las palabras que usé para hundirlo, sino en haber construido algo que, incluso si hubieran querido, jamás habrían podido imaginar que yo sería capaz de lograr. Entonces, una tarde cualquiera, mientras revisaba propuestas de expansión y decidía si invertíamos en una flota propia o si seguíamos subcontratando transporte, mi recepcionista me dijo que había una visita inesperada. Era mi padre. No venía solo. Estaba con Michael. Yo no lo había citado. Nadie lo había hecho. Aparecieron sin aviso, como si aún vivieran en ese mundo donde con solo tocar la puerta a alguien les debía abrir. Me pidieron 5 minutos. Acepté solo por curiosidad, no por respeto. Entraron a mi oficina con esa mezcla de falsa humildad y expectativa que dan asco. Mi padre dijo que quería hablar como familia. Michael no hablaba. Bajaba la mirada, como si quisiera que el suelo se lo tragara. Mi padre dijo que mi madre estaba muy preocupada, que la situación en casa era tensa, que el ambiente se estaba volviendo insostenible. Y luego soltó la verdadera razón de su visita: Michael está considerando volver a la universidad, pero no tiene cómo pagarlo. Solo necesita una oportunidad, alguien que le eche una mano. Pensamos que tú. Lo interrumpí. No con gritos. No con reproches. Solo levanté una mano y le pedí que se detuviera. Les dije que ese no era el lugar ni el momento. Que yo estaba en horario laboral. Que no era mi responsabilidad sacar adelante a nadie. Que si Michael quería estudiar, había becas, préstamos, community colleges. Que si quería reconstruir su vida, debía empezar por asumir lo que había desperdiciado. Y, sobre todo, les dije que no era mi trabajo limpiarle el desastre a nadie. Que yo había tenido que construir mi vida desde la nada porque nadie me dio la mano cuando la necesité. Que no era justo, ni lógico, que ahora vinieran a pedirme exactamente eso que ellos me negaron. Mi padre quiso responder algo, pero lo miré con esa expresión de ni se te ocurra que aprendí a dominar en las salas de negociación. Y entonces, me levanté, abrí la puerta de mi oficina y les pedí, educadamente, que se fueran. Que tenía otros compromisos. Que el tiempo, al igual que el respeto, no era algo que regalaba gratis. Cuando salieron, me senté de nuevo, cerré los ojos un momento y respiré hondo. No por culpa. No por remordimiento. Por satisfacción. Porque en ese instante, en esa escena silenciosa, entendí que la verdadera venganza no siempre es estridente. A veces es tan simple como vivir bien mientras los demás se ahogan en lo que ellos mismos construyeron. Actualización final. Ha pasado más de un año desde la última vez que vi a Michael y a mi padre juntos. Parados frente a mí con los hombros caídos y la dignidad arrastrándose detrás como si pudiera entrar a una oficina donde nunca había sido bienvenida. Desde entonces no ha vuelto a sonar mi teléfono con llamadas suyas, ni han llegado correos con súplicas encubiertas, ni siquiera mensajes pasivo-agresivos de mi madre con frases bíblicas sobre el perdón. No porque hayan entendido algo,
porque esa gente no entiende nada si no es a gritos, sino porque finalmente asumieron que, esta vez, ya no tenían forma de forzarme. Yo ya no era el hijo que podían moldear ni el hermano que podían usar como repuesto emocional cada vez que el otro se caía. Ahora soy el tipo que construyó su lugar en el mundo sin ellos, el que no necesita a nadie para sostenerse, y lo saben. Eso es lo que más les duele. No mi silencio, no mi distancia, sino el hecho de que ya no tienen poder sobre mí, que no pueden decidir a qué tengo acceso, con quién hablo o qué puertas puedo cruzar. Durante ese tiempo, mi empresa no solo creció. Despegó. Abrimos nuevas oficinas en Phoenix y en Denver, contratamos más de 50 personas nuevas, firmamos un contrato millonario con una cadena de distribución automotriz y, por primera vez en mi vida, pude decir que tenía estabilidad real. Ya no vivía en un estudio miserable compartido con 3 desconocidos. Me mudé a una casa modesta pero cómoda, sin lujos innecesarios pero con cada mueble elegido por mí, cada espacio construido a mi gusto, cada rincón libre de la culpa ajena que me quisieron imponer desde que tengo memoria. No tenía pareja, ni hijos, ni la familia de postal que a veces usaban para chantajearme emocionalmente, pero tenía paz. Tenía tiempo. Tenía, por fin, la vida que ellos me dijeron que no podía tener si no seguía sus reglas. Y mientras ellos trataban de esconder su ruina emocional tras reuniones familiares llenas de silencios tensos y platos que ya no sabían igual, yo brindaba con mis socios en cenas privadas, cerrando contratos que, irónicamente, requerían justo eso que a mí me negaron: estudios, esfuerzo y constancia. Hace unas semanas, me llegó una invitación a una reunión de antiguos alumnos del colegio. No suelo ir a esas cosas. Nunca fui del tipo nostálgico, y mucho menos cuando gran parte de esos años los pasé intentando no sobresalir para no incomodar a mi hermano, para no darles a mis padres una razón más para decir que yo me creía mejor. Pero esta vez algo me impulsó a aceptar. No por añoranza. Por curiosidad. Por ver con mis propios ojos que fue de todos aquellos que me miraban como el hermano del exitoso, como el que estudia pero no brilla. Llegué con mi propio carro, con traje impecable, con la tranquilidad de quien no necesita validación porque ya se la ganó solo. Y ahí estaban varios conocidos, caras familiares que apenas habían cambiado salvo por las arrugas y las decepciones mal disimuladas. Me saludaron con entusiasmo, con frases como "no sabía que te había ido tan bien", me contaron que tienes una empresa grande, ¿cierto? ¿Quién lo diría? El chico callado resultó ser el más cabrón. Respondí con sonrisas medidas, con esa amabilidad que solo uno puede permitirse cuando está por encima del pasado. Y, por supuesto, entre ellos, escuché a alguien mencionar que Michael estaba trabajando como chofer de delivery, que vivía en un estudio pequeño al sur de la ciudad, que había vuelto a estudiar en un community college. Pero que le estaba costando más de lo esperado porque, palabras textuales, el tipo nunca aprendió a hacer nada solo. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a la computadora y escribí algo que llevaba tiempo pensando. Lo guardé, lo edité varias veces, lo trabajé con cuidado. No era un mensaje. No era una carta. Era una campaña de responsabilidad social que habíamos acordado lanzar desde mi empresa, enfocada en ayudar a jóvenes que, como yo alguna vez, se habían quedado sin acceso a la universidad por decisiones familiares o económicas. Le puse como título "Nadie te lo va a regalar", y al final, en letras pequeñas pero claras, firmé como fundador. Un egresado que tuvo que esperar 2 años más porque su familia pensó que la boda de otro era más importante que su educación. Nadie de mi familia lo comentó, pero sé que lo vieron. Lo sé porque el post se compartió más de 1000 veces en redes. Porque varios contactos de mi madre dejaron comentarios como "qué valiente historia" y algunos padres no saben lo que tienen hasta que ya no pueden pedirlo. Lo sé porque, a la semana siguiente, uno de los amigos de mi padre trató de llamarme para tomar un café. No respondí. Hoy es julio. Hace calor. Estoy sentado en mi oficina, con vista al centro de la ciudad, bebiendo agua fría mientras firmo los documentos de una nueva alianza con una empresa internacional. Uno de mis empleados más jóvenes me pidió consejo esta mañana sobre cómo lidiar con su familia que no apoya su carrera. Le dije que hiciera lo suyo.
Que la sangre no pesa más que la dignidad. Que hay cosas que uno tiene que dejar atrás, incluso si esas cosas se llaman mamá y papá. Y cuando me agradeció por la charla, sonreí. Porque entendí, de una puta vez, que lo mío ya no era rencor. Era justicia cumplida. Era el resultado de cada noche sin dormir, de cada dólar que conté, de cada puerta que me cerraron, de cada vez que me dijeron tú puedes esperar. Y sí, esperé. Pero también cobré. Y ahora, con la voz firme, el alma tranquila y el éxito por testigo, puedo decirlo sin temblar, yo no contrato gente sin título. Pero más que eso, ya no regalo nada. Porque lo único que aprendí de mi familia es que quien te traiciona una vez, no merece otra oportunidad. Que el respeto se gana. Y que el hambre, cuando no te mata, te convierte en el hombre que ellos jamás se imaginaron que serías.